Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. Buenas tardes y bienvenidos los que nos ven en internet. Esta noche tenemos ¿cómo llaman ustedes este tipo de temas? Un tema caliente o algo así. Pero afortunadamente solo es la primera parte. Habrá pues una parte 2. El tema suena inquietante. Es los jesuitas y la contrarreforma. Y no voy a tratar con las intrigas políticas y con los juramentos y todas esas cosas, porque he tratado ya eso. Lo pueden encontrar en la serie Asalto Total. Vamos a considerar los aspectos espirituales. Y esos son los más graves, los más serios, ya que son los más peligrosos. Y me gustaría aventurarme tan lejos como para decir que todo el mundo ha sido cautivado por esta intriga y que lo que vamos a hablar en las 2 próximas conferencias afecta a cada uno de nosotros, si lo sabemos o si no lo sabemos. No es mi intención herir los sentimientos de ninguna persona. Mi intención es mostrar a dónde conducen estas cosas y de dónde provienen y por qué algunas de ellas no son bíblicas. Y eso no es algo fácil de hacer porque algunas personas están sinceramente involucradas en algo y en realidad creen honestamente que lo que están haciendo es correcto cuando en realidad han sido engañadas. ¿No dice la Biblia que el mayor problema o el primer principio de los últimos días será el engaño? Por lo tanto, tenemos que saber de dónde viene todo esto, a dónde conduce y cómo me afecta a mí personalmente en el tiempo actual. El protestantismo no es solo el resultado del progreso humano. No es un mero principio de perfectibilidad inherente en la humanidad y de clasificación como uno con poderes nativos, en virtud de las cuales cuando la sociedad se vuelve corrupta la puede purificar, y cuando es detenido en su curso por una fuerza externa o se detiene por agotamiento, puede reclutar sus energías y seguir adelante nuevamente en su camino. No es tampoco
el producto de la razón individual, ni el resultado de las energías y la reflexión comunes de la especie. El protestantismo es un principio que tiene su origen fuera de la sociedad humana. Es un injerto divino en la naturaleza intelectual y moral del hombre, en virtud de la cual son introducidos en ella nueva vitalidad y fuerzas y el rendimiento que dará a partir de ahora frutos más nobles. Es el descenso de la influencia de origen celestial que se une con todos los instintos y las facultades de la persona, con todas las leyes y las ansias de la sociedad, y que acelera tanto al individuo como la ente social en una nueva vida, dirigiendo sus esfuerzos hacia propósitos más nobles y permite el mayor desarrollo que la humanidad es capaz en el más completo posible cumplimiento de todos sus grandes fines. En una palabra, el protestantismo es el cristianismo resucitado. ¿No es así? Me gusta cómo escribieron estos autores. Esto viene de la historia del protestantismo por el reverendo Wiley. Y dice que esto no se basa en alguna razón ni en alguna cosa imaginaria que el hombre ha desarrollado y pensado y basado en su capacidad de razonamiento y la ley natural. Este es un injerto celestial. Es algo desde arriba y no algo desde abajo. Ahora bien, si queremos conocer a los jesuitas, tenemos que volver en la historia. Y los jesuitas han causado probablemente más disturbios en el planeta que cualquier otra organización jamás conocida por el hombre. Ellos han sido prohibidos en prácticamente todos los países donde han operado, incluyendo los países católicos. Son muy pocos los que no prohibieron los jesuitas. Y ellos siempre volverán y recogerán los trozos de un país que destruyeron y contorsionaron si se atrevieron a ponerse en contra de esta organización. Los jesuitas. Durante la cristiandad, el protestantismo fue amenazado por formidables enemigos. Voy a leer unas cuantas citas esta noche. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma convocó nuevas fuerzas, esperando llevar a cabo su destrucción. En este tiempo fue creada la Orden de los Jesuitas, la más cruel, sin escrúpulos y poderosa de todos los defensores papales. Librados de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, ellos no conocían ninguna norma ni vínculo sino los de su orden, y ningún deber sino el de ampliar su poder. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adeptos a enfrentar los peligros y soportar dolores sin desmayar por el frío, el hambre, el esfuerzo o la miseria, y a sostener con firmeza el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un tal fanatismo que los habilitaba a soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. No había para ellos crimen demasiado grande, ni ninguna mentira demasiado vil, ni ningún disfraz demasiado difícil para llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de riqueza y poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Cuando aparecían como miembros de la orden, se presentaban con aire de santidad, visitando cárceles y hospitales, atendiendo a los enfermos y a los pobres, profesando haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, que anduvo haciendo el bien. Pero bajo esta fingida mansedumbre, a menudo ocultaban los propósitos más criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según esta norma, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de elogios, cuando servían los intereses de la Iglesia.
Bajo diversos disfraces, los jesuitas se introducían en los puestos gubernamentales, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Esto proviene de ese clásico La Gran Controversia. Y la historia lo ha confirmado. Aquí hay una cita del año 1816 de John Adams, escribiendo al presidente Jefferson, y él dice: no tenemos enjambres de ellos aquí, en tantos disfraces como solo un rey de los gitanos puede asumir, vestidos de pintores, de editores, de escritores y maestros. Si alguna vez hubo un grupo de hombres que merece condenación eterna en la tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. Esto es bastante directo, ¿no es así? Esta es historia. Esta es historia y puedes seguir la línea a través de la historia y ver la sangre que corrió. ¿Y quién estaba siempre detrás de eso? Los jesuitas. Ahora, uno de sus principales objetivos consiste en sustituir este absolutismo protestante de la Biblia y solamente la Biblia, y de la autoridad y la salvación está en Cristo y solamente en Cristo, con esta política de que la salvación tiene que ir a través de este sistema, del sistema católico. Así que, ¿cómo puede sustituir el absolutismo moral con el relativismo? Este es uno de sus objetivos, esta es su meta. Hebreos 12, 25, 28. Guardaos de rechazar al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si damos la espalda al que habla desde el cielo. Tenemos que estar basados en Cristo. No nos atrevamos a desviarnos suponiendo otra cosa. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles como de cosas hechas, para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Creo con todo mi corazón que el cristianismo está en el periodo de zarandeo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La elección. Aquí hay una elección que hacer. Tengamos en cuenta que no es sino Dios el que puede sostener un argumento con Satanás. Hay demasiada presunción en el mundo. Hay demasiadas personas por ahí mandando a Satanás a hacer esto, ordenando a Satanás a hacer lo otro. Ni siquiera Gabriel pudo estar contra él sin llamar a aquel que es como Dios es, a Miguel, para acudir en su ayuda. Cuanto menos nosotros. ¿Qué presunción tenemos en el mundo de hoy? Es increíble. Martín Lutero contra Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas. Fueron contemporáneos, vivieron en la misma época, y sin embargo fueron tan diferentes. El llamamiento de Lutero fue para presentar la conciencia directamente a Dios a través de la palabra de Dios. La dirección de Loyola fue la de someter la conciencia a la autoridad del papado. Esa fue la distinción. La espiritualidad ignaciana tenía que lograrse mediante ejercicios espirituales por medio de la sustitución de la imaginación y contrateología para la realidad de la fe. Él encontró otra manera de garantizar una experiencia espiritual que ya no se basaba en la fe, sino en sustancia real. Aquí hay una cita de Daubigné, la historia de la Reforma del siglo XVI, probablemente una de las mejores exposiciones de la Reforma jamás escritas. Es enorme. Íñigo es otro nombre para Ignacio de Loyola, su nombre más corto. Y el autor escribe: Íñigo
en lugar de sentir que su arrepentimiento fue enviado para llevarlo al pie de la cruz, se convenció a sí mismo que esos reproches interiores no proceden de Dios, sino del diablo, y resolvió no pensar nunca más en sus pecados, borrarlo de su memoria y enterrarlos en el olvido eterno. Los dos, Martín Lutero e Íñigo, tuvieron este sentimiento de culpa. Ambos se autocastigaron a sí mismos para deshacerse de él. Martín Lutero hizo el gran descubrimiento: el justo vivirá por la fe. Pero Íñigo no lo descubrió. Lutero se volvió hacia Cristo, Loyola cayó sobre sí mismo. Pronto las visiones vinieron a confirmarle a Íñigo las convicciones a lo que había llegado. Íñigo no buscaba la verdad en las Sagradas Escrituras, sino imaginando en su lugar la comunicación inmediata con los espíritus. Lutero, sacando su doctorado, se había comprometido por juramento a las Sagradas Escrituras. Loyola, a su vez, se enredó en sus sueños y las visiones y las apariciones quiméricas se convirtieron en el principio de su vida y de su fe. Dos direcciones. Una basada en la fe. El Señor habla, por lo tanto así es. Si te arrepientes, yo te lavaré y serás más blanco que la nieve. Quitaré tus pecados tan lejos como está el oriente del occidente y verás cómo haré una cosa nueva. Eso es lo que dice la palabra. El diablo dice: eres culpable, eres culpable, eres culpable. Pero el Señor no miente. Por la fe acepto el perdón en Cristo, sin importar si siento algo o no. Íñigo dijo: yo quiero sentirlo, quiero sentirme aceptado, quiero saber que puedo hablar con Él. Voy a centrar toda mi energía para comunicarme directamente. Y antes de que pase mucho tiempo, comunicaba directamente. ¿Pero con quién? ¿Con quién? Lutero declaró: es una cosa ligera morir por la palabra, ya que la palabra que se hizo carne murió Él mismo. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y pasando por lo que Él pasó antes que nosotros, estaremos donde Él está y habitaremos con Él para siempre. Declaración de fe. Sin necesidad de ninguna extraña experiencia. Frente a la dieta de Worms, Lutero dijo: ya que Su Majestad Serena y los príncipes requieren una simple respuesta clara y directa, le ofrezco una, y es la siguiente: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es claro como mediodía que a menudo han caído en error e incluso en flagrante contradicción con ellos mismos. Si, por lo tanto, no estoy convencido por prueba de las Sagradas Escrituras o por razones de peso, si no estoy satisfecho por los propios textos que he citado, y si mi opinión no es de esta manera traída en el sometimiento a la palabra de Dios, no puedo ni retractaré nada, ya que no es correcto para un cristiano hablar en contra de su conciencia. Aquí tomo mi postura. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude. Amén. La misma fuente histórica. Así que aquí estaban dos en total oposición. Está escrito y por lo tanto lo creo, lo acepto por fe. Cristo lo dijo, así lo es. Trato hecho. ¿No es bonito? ¿No es bonito eso? ¿Tengo que demostrar mi relación con otra persona? ¿Tengo que demostrar cada día que hay una relación en el matrimonio? ¿Tengo que probarlo? ¿Cómo puedo demostrar que amo a una persona? Si lo digo, debe ser aceptado por fe. Aquí está Loyola arrodillado ante el Papa, recibiendo sus cartas, y todas estas cosas sucedieron hace más de 400 años. La Compañía de Jesús fue al principio constituida en la capilla Notre Dame de Montmartre en 1534. Ahora está en la capilla del Sagrado Corazón en París. Y ahí está.
Es un magnífico edificio. Dentro no está permitido tomar fotos, pero no dicen nada de fuera. Así que permítanme aprovechar y vamos a echar un vistazo a lo que podemos ver en el exterior. Un lugar fascinante. Tienen todas estas magníficas estatuas y tienen estas dos interesantes pequeños grabados aquí en el edificio. La primera de ellas es la madre gallina. Es interesante. Ustedes deben entender su mentalidad, que es la madre de acuerdo con el catolicismo. La iglesia, sí. Mateo 23:37 dice: Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina reúne sus pollos debajo de sus alas y no habéis querido? Roma dice que la iglesia es la madre y Cristo es dejado a un lado. En el otro lado tienen este pájaro mítico, este pelicano, alimentando sus crías con su propia carne. Mateo 15:9 dice: En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este simboliza el sacrificio incruento, la ofrenda carnal. Tito 3:5 dice: No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. El catolicismo dice: no, necesitamos obras y fe para la salvación. El protestantismo dice que necesitamos fe. Las obras son una consecuencia y no un medio para la salvación. Por lo tanto, si eres cristiano, tendrás buenas obras porque estás impulsado por el amor de Cristo para hacer buenas obras. Pero no haces buenas obras para conseguir bombones con el fin de obtener una posición superior o incluso para ir al cielo. Así que hay una sutil diferencia entre las dos. El catolicismo los ha incorporado a ambos. Ahora, esta es la historia y es una historia sangrienta. Cuando vas a través de todas las guerras, a las grandes guerras, las guerras de 30 años, las matanzas de Europa, todas las actividades de la Inquisición, incluso entre ellos se mataron. Tanto pelearon cuando la Inquisición pasó de una orden a la otra y fue tomada por los jesuitas. Los pobres dominicanos fueron masacrados y después incluso les usaron para su propio beneficio y decir: mirad, incluso las órdenes religiosas católicas han sufrido, así que no fuimos nosotros. ¿Siguen siendo los jesuitas importantes? ¿Tienen ellos todavía un papel importante hoy? Bueno, este año hemos tenido esta interesante elección de un nuevo general por la primera vez en la historia. Un general supremo de los jesuitas retirado antes de que se vea obligado a retirarse por su muerte. Y el nuevo general jesuita es el padre Adolfo Nicolás a partir de 2008. Y aquí están los electores jesuitas. Estos son la base interna de la orden de los jesuitas. Es interesante leer este texto de una carta que el Papa Benedicto XVI envió a los jesuitas justo antes de esta nueva elección del general. Así que aquí está el Papa escribiendo a los jesuitas. Con mucho gusto yo también deseo aprovechar esta oportunidad de una congregación general para traer tal contribución a la luz, que pueda ser un ánimo para vosotros y un estímulo para aplicar cada vez mejor el ideal de la sociedad. Jesuitas, id a trabajar para llevar la sociedad al nivel donde deseamos que esté, en plena fidelidad con el magisterio de la Iglesia, como se describe en la siguiente fórmula que es bien conocida por vosotros: a servir como soldado de Dios bajo la bandera de la cruz y a servir al único Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el pontífice romano, el vicario de Cristo en la tierra. Jesuitas, este es vuestro trabajo. Y luego él cita una carta apostólica desde el año 1550 y dice: uno trata aquí de una peculiar fidelidad confirmada también por no pocos de vosotros en voto de obediencia inmediata al sucesor de Pedro, perinde a cadáver. ¡Wow! Esto lo escribió Papa Benedicto XVI.
Él cita y les dice, vuestra obediencia a mí debe ser como la obediencia de un cadáver. Perindea cadáver, como un cadáver. No tendrás mente propia. Todo lo que se te dice, eso vas a hacer. Obediencia ciega. La Iglesia necesita aún más hoy de esta fidelidad vuestra, lo que constituye un signo distintivo de vuestra orden, en esta época que advierte sobre la urgencia de transmitir de manera integral a nuestros contemporáneos, distraídos por muchas voces discordantes. Jesuitas, os necesito ahora más que nunca. Y necesito vuestra obediencia ciega. ¿Es esto lo que está diciendo? Eso es exactamente lo que dice antes de la votación. Y aquí está el núcleo de los electores de la orden de los jesuitas, sentado enfrente, el Papa, el hombre de blanco, y ellos, los hombres de negro, detrás. Fascinante. Bien, ¿qué siente acerca de las instituciones de educación? Esta es la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, la más prestigiosa universidad jesuita católica del mundo. ¿Y qué tuvo que decir Papa Benedicto acerca de esta institución? Él dice, una vez más, el Papa os encomienda esta universidad, una obra tan importante para la Iglesia Universal y para muchas iglesias particulares. Siempre ha sido una prioridad entre las prioridades apostólicas de la Compañía de Jesús. Aquí está vuestra entrada en cuña. Este trabajo es para la Iglesia y para todos los demás. Bueno, vamos a ver cómo seguimos y observar cómo han conseguido ellos convertir el protestantismo en algo que ni siquiera se asemeja al protestantismo primitivo. Aquí está Adolfo Nicolás, el nuevo general jesuita, estrechando manos con Peter Hans Kovlenbach, el general anterior. Y dice, el padre Adolfo Nicolás de España, el recién elegido general superior de la Compañía de Jesús, celebra su primera misa como jefe de los jesuitas en la Iglesia de Jesús el 20 de enero de 2008. Así que este general, el anterior general, Peter Hans Kovlenbach, es el primer general de la historia al que se le permitió dimitir. Y aquí está el nuevo general prestando el juramento en esta foto, ofrecida por la oficina de prensa de la Orden Jesuita. El reverendo español Adolfo Nicolás presta juramento como general superior de la Orden Romano-Católica de los Jesuitas durante la 35 Congregación General en Roma, en la Iglesia del Espíritu Santo en Sacia, 19 de enero de 2008. El general de los jesuitas es siempre conocido como el Papa Negro, porque se viste de negro. Y el Papa Blanco es el Papa, a ver cómo explicar eso, es la imagen externa del papado. Este es el yin yang, las dos partes, blanco y negro, el conocimiento del bien y del mal. El nuevo general se reúne con el pontífice en Roma 28 de enero de 2008. Y esto es de Noticias Mundiales Católicas. Los oficiales jesuitas han publicado el comunicado tras la reunión diciendo que la conversación entre el padre Nicolás y el Papa ha sido cordial y amable. Y Adolfo Nicolás reafirmó su respeto personal por el vicario de Cristo, así como la estima de toda la sociedad de Jesús. Así que todo esto fue hecho público. En primer lugar, el texto de la carta recordándoles su afiliación, y ahora tiene la confirmación. De acuerdo a la declaración de los superiores jesuitas, el Papa Benedicto dijo que estuvo contento de saber que la Congregación General de la Orden, que sigue su reunión en Roma esta semana, se reflejará en el mensaje que el pontífice envió a los participantes al comienzo de la Congregación General. Así que aquí están juntos. A reafirmar en el espíritu de San Ignacio su adhesión total a la doctrina católica, particularmente a los puntos neurálgicos respecto a la mente, que hoy están fuertemente atacados por la cultura secular.
Por lo tanto, ¿esta orden ha muerto? ¿Sí o no? Definitivamente no ha muerto. Esta es la más grande orden en la Iglesia Católica Romana. Esta es la más potente orden en la Iglesia Romano-Católica. Es una orden militar, tiene un general como jefe, y todas las demás órdenes tienen que suscribirse a esa, incluso las grandes órdenes de Malta. El Papa Ratzinger a los jesuitas 21 de febrero de 2008. Ahora quiero que escuchen con atención lo que dijo el Papa. Y aquí está el texto latino para aquellos que quieren comprobar. Viene directamente de su propia página web, este texto latino. Aquí está traducido para ustedes. Por esto os he invitado hoy a reflexionar también para volver a encontrar el sentido de una completa obediencia al sucesor de Pedro, para que eso no solo implique el enviaros en misión a tierras lejanas, sino también en el más genuino, ferviente espíritu de sentir con la Iglesia y en la Iglesia, a amar y servir al vicario de Cristo en la tierra, con la devoción efectiva y afectiva que debe hacer de vosotros los valiosos e insustituibles colaboradores al servicio de la Iglesia Universal. Eso es fuerte. Por lo tanto, el deber es de amar y servir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es nuestro deber? De amar y servir al Señor Dios con todo nuestro corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente. Aquí tenemos un orden totalmente diferente. Aquí tenemos un ser humano tomando el lugar de Cristo, siendo servido como si Él fuera Cristo. Ahora, toda la reforma se separó de la Iglesia Católica debido a estos asuntos. Y finalmente, después de mucho derramamiento de sangre, el Concilio de Trento se reunió y fue defendido por los jesuitas. Este es el Concilio de Trento, la conclave. Y por desgracia, Martín Lutero ya estaba muerto cuando tuvo lugar el Concilio de Trento. Y mi pregunta es la siguiente. El Concilio Vaticano II, sobre que hemos leído, que se inició en 1965 y que de repente abrió las puertas a todas las comunidades cristianas a ser aceptadas una vez más, porque antes de esa fecha se dijo que no hay salvación fuera de la Iglesia romano-católica. Solo podía ser salvo como romano-católico. Por eso yo me he convertido en un ateo. Sí, es cierto. Porque mi madre era protestante, ella era luterana y murió cuando yo tenía 12 años de edad. Y sufrió 4 años antes de morir. Y durante esos 4 años, en mi instrucción religiosa me dijeron varias veces que mi madre, a no ser católica, no tenía la esperanza de salvación y se va a ir al infierno. Y he odiado a Dios y he rechazado a Dios. Pero después de 1965, de repente ella estaba bien. Todo lo que tenía que hacer era reconocer la supremacía del papado e incluso estos hermanos separados podrían ser incorporados. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cambió el Concilio Vaticano II la posición de la Iglesia Católica establecida en el Concilio de Trento? ¿Que no hay salvación fuera de la Iglesia Romano-Católica? Vamos a preguntar a la Iglesia Romano-Católica. Esta es la mejor forma de hacerlo. Mis citas, como verán, proceden directamente del Vaticano. Directamente. Este es el discurso de Su Santidad Benedicto XVI a los participantes en la reunión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En el pasado eso se llamaba la Inquisición, y Ratzinger hubiera sido el jefe. Él dice: Vuestras eminencias, venerables hermanos, en el episcopado y en el sacerdocio, queridos y fieles colaboradores, es para mí una gran alegría, siempre empieza sus discursos así, es para mí una gran alegría encontrarme con vosotros con ocasión de vuestra asamblea plenaria. Por tanto, puedo expresar mis sentimientos de profunda gratitud y agradecimiento cordial por el trabajo que vuestro dicasterio realiza al servicio del ministerio de unidad. Querida Inquisición, tienes un ministerio de unidad, traer a todos de vuelta bajo el ala de la Madre, confiado de modo especial al Pontífice Romano.
Es un ministerio que se manifiesta principalmente en términos de unidad de la fe, descansando en el sagrado depósito, cuyo principal custodio y defensor es el sucesor de Pedro. Dice que él es el principal custodio de la unidad. El año pasado en particular, la Congregación para Doctrina y Fe publicó 2 documentos importantes que ofrecen aclaraciones doctrinales acerca de aspectos esenciales de la enseñanza de la Iglesia para evangelización. Vamos a ver dónde llegamos. El primer documento se titula Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina de la Iglesia. En su formulación y lenguaje, vuelve a proponer la enseñanza del Concilio Vaticano II en plena continuidad con la doctrina de la tradición católica, lo que confirma que la única Iglesia de Cristo que confesamos en el credo tiene su subsistencia y permanencia y estabilidad en la Iglesia católica y que por lo tanto la unidad, la indivisibilidad y la indestructibilidad de la Iglesia de Cristo no es anulada en absoluto por las separaciones y divisiones de los cristianos. ¿Ha cambiado algo desde el Concilio de Trento? No. Es exactamente lo mismo, pero redactado en una terminología más sofisticada. Esto proviene ¿de dónde? De Vatican.v. Es su propia página web. Me encanta leer lo que este Papa tiene que decir. Y si lo leemos, no estaremos tan confundidos. Es inimaginable lo que dice, pero nadie se molesta en leer lo que dice. La afirmación del Concilio Vaticano II de que la verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, conforme a la Constitución Dogmática Lumen Gentium, no atañe solamente a la relación con las iglesias y comunidades eclesiales cristianas, pero también a la definición de las relaciones con las religiones y las culturas del mundo. En la Declaración Digitalis Humanae sobre la libertad religiosa, el Concilio Vaticano II afirmó que esta única verdadera religión continúa a existir en la Iglesia Católica y Apostólica, a la que el Señor Jesús ha confiado la tarea de difundirla a todos los hombres. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que los protestantes creen que ha cambiado. Lejos de impedir el compromiso ecuménico auténtico, esta diferencia fomentará una discusión realista y plenamente informada de las cuestiones que aún separan las confesiones cristianas. Así que el papado no lo esconde. Está diciendo que es el jefe, somos los únicos. Y la salvación está solo en nosotros. Por lo tanto, cuando te unes a nosotros, mejor te des cuenta, porque si no me aceptas como jefe, estás afuera, estás muerto, estás perdido. Son bastante claros sobre este tema. ¡Wow! No hay problemas. Así que vamos hacia la plena unidad de los cristianos. No hay ninguna duda sobre esta cuestión, y cuando los concilios ecuménicos dicen, pero ya sabes, Roma ha cambiado. Lean lo que están diciendo. No han cambiado. Otra cita. La Congregación para Doctrina de Fe responde a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina de la Iglesia. Este es el portador de voz oficial del que Ratzinger fue el jefe. Joseph Levada es ahora el jefe, el obispo de San Francisco. Eso era en 2008. La primera respuesta. ¿Ha cambiado el Concilio Ecuménico Vaticano II la doctrina católica sobre la Iglesia? Vamos a preguntarle directamente. Lo dicen ellos mismos. Se trata de su propia página web aquí. Respuesta. El Concilio Vaticano II no ha cambiado ni tiene la intención de cambiar esta doctrina, sino que la ha desarrollado, la ha profundizado y explicado con más detalle. Inteligente. Eso es precisamente lo que Juan 23 dijo en el comienzo del consejo. Pablo VI lo afirmó y comentó en el acto de promulgación de la Constitución Lumen Gentium. No hay mejor comentario que hacer que el que decir que esta promulgación en realidad no cambia en absoluto la doctrina tradicional. ¿Es esto claro o no? Claro como el cristal. Gracias. Ahora sabemos dónde estamos. Lo que Cristo quiso, nosotros también. Lo que era, todavía lo es. Lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de los siglos, nosotros también enseñamos. No hemos cambiado. Oigo mucho, pero han cambiado. Pues aquí dicen que no han cambiado.
En términos simples, lo que se suponía es ahora explícito. Lo que era incierto se ha aclarado. Sobre que antes se meditaba, discutía y a veces se argumentaba, es ahora puesto todo en una clara formulación. Así es como está la cosa. ¿Lo aceptas o no? Ahora, ¿cómo metieron ellos esta doctrina en todas las iglesias protestantes? ¿Y cómo consiguieron ellos cambiar las iglesias protestantes de lo que creían a lo que practican ahora? El protestantismo solía decir, aquí está el anticristo y por lo tanto nos vamos a separar. Ahora tienen otro anticristo que aún no ha venido, probablemente llegará incluso cuando ellos ya no estarán aquí, por lo tanto, ¿por qué molestarse con él? O ya está muerto. ¿Saben? Es un caos total. Y con lo que han cambiado eso, bueno, los jesuitas encargados con la difusión de este nuevo dogma, claro que serán los jesuitas, el más importante fue Karl Rahner, 1904-1984, y el Concilio Vaticano II. Ahora debemos estudiar sus doctrinas. ¿Y quién fue su compañero de trabajo especial? Nada más y nada menos que el Papa Benedicto. Ambos fueron los arquitectos del Concilio Vaticano II. Karl Rahner es sin duda el teólogo romano católico más importante del siglo XX. Su influente posición entre sus contemporáneos resulta en cierta medida de su capacidad de poner la teología y la filosofía en diálogo. Esto es muy peligroso, porque una vez que comenzamos a convertir la verdad en filosofía, podemos ir a cualquier parte. Podemos ir a cualquier parte, y la filosofía es lo que hace tropezar a los intelectuales. ¡Qué bonito! Karl Rahner originó una nueva categoría religiosa, el cristianismo anónimo. ¡Qué listo! Diciendo que abraza a los budistas, a otros no cristianos e incluso a los ateos que son serios, rectos y generosos. Están bien, son cristianos. Tienen básicamente una especie de fe en Dios, lo sepan o no, dice Rahner. Ellos son parte del cristianismo que no se llaman a sí mismo cristianismo, paganos que han recibido la gracia pero que no lo saben. ¡Qué bonito! Todos son incluidos, todo el mundo es aceptado. Todo lo que tienes que hacer es decir Papa y estarás bien. ¿Acaso reconocen a estos dos caballeros en esta foto? Karl Rahner y Joseph Ratzinger, conocido como Papa Benedicto XVI. Dos sobrios sacerdotes progresistas en el Concilio Vaticano II. El padre Joseph Ratzinger fue compañero de trabajo con el padre Karl Rahner en el consejo. Aquí los dos están juntos. Por favor, tenga en cuenta lo que dice Rahner. El lema de Rahner fue, de hecho, nuestro Señor debe ajustarse al mundo y no el mundo a él. La influencia de Rahner fue enorme. Él agradó un mundo moderno y unos eclesiásticos modernos cuyos oídos ansiaban el compromiso doctrinal bajo el pretexto de la iluminación. Aquí estaba una nueva filosofía. He pensado mostrar la página web de la Iglesia Luterana Nuestro Redentor aquí, que define dónde estamos. No voy a leer todo, simplemente qué doctrinas son necesarias para la unidad, por el Dr. Richard Booker. Tanto en el siglo XVI como ahora se ha asumido que no es necesario el acuerdo en cada enseñanza de la Iglesia para la unidad. Los cristianos separados solo necesitan coincidir en lo esencial, o en lo necesario, o en las doctrinas fundamentales. Solo necesitamos tener algunos puntos de contacto. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Es Jesús el único camino de salvación? Oh, eso no es relevante. Bueno, por lo menos ambos creemos en Jesús. Mario, ¿crees en Jesús? Sí, él fue, maravilloso, él fue un buen profeta. Y así tenemos puntos de contacto. ¿Y cuán lejos irás hasta que no tendrás absolutamente nada? Bien, ¿cuál es el objetivo del protestantismo y cuál es el objetivo de la orden de los jesuitas? El objetivo del protestantismo es difundir el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, de difundir las buenas nuevas. El Mesías ha llegado. Venid todos los que estáis cansados y fatigados, y Él os dará reposo. No lo mismo el jesuitismo.
No puedo impresionar bastante, dice Nicolini en la historia de los jesuitas, la mente de mis lectores que los jesuitas por su propia vocación, por la esencia misma de su institución, son comprometidos a tratar por todos los medios, buenos o malos, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia, la tarea que deben cumplir o dejar de ser jesuitas. Es por eso que se le llamó a la existencia. Por lo tanto, los encontramos en este terrible dilema. O bien los jesuitas cumplen con el deber de su vocación o no. En el primer caso, ellos deben ser considerados como los más grandes enemigos de la fe protestante. En el segundo, como malos e indignos sacerdotes. Y en ambos casos, por lo tanto, serán igualmente considerados con aversión y desconfianza. Muy claro puesto. Ahora vamos a ver cómo ha cambiado el mundo desde el Concilio Vaticano II. ¿Qué han hecho ellos con esta nueva teología de abrazar a todos? El Concilio Vaticano II y la renovación carismática. ¿Sabían ustedes que la renovación carismática en realidad comenzó a expandirse justo después del Concilio Vaticano II? Aquí está el Papa Juan XXIII, quien reunió ese concilio. El 25 de enero de 1959, solo 2 meses después de su elección como Papa, Juan XXIII sorprendió al mundo al anunciar el concilio, para dar la posibilidad a la Iglesia de contribuir más eficazmente a las soluciones para los problemas de la edad moderna. El gozo eco de su anuncio, así como el vivo interés por parte de no católicos e incluso no cristianos. ¡Wow! Aquí tenemos un ecumenismo total. Ha demostrado en la manera más elocuente que la importancia histórica del evento no ha escapado a nadie. El Concilio Vaticano II y el movimiento carismático. El cardenal designado para supervisar esta cuestión y que sirve en la mayoría de los comités fue el cardenal Swensens. El cardenal Joseph Swensens es un galardonado con el premio Templeton. También hay una conexión interesante. Tendremos que mirar un poco antes. También él fue masón. Fue iniciado el 15 de junio de 1967. Él fue elegido por el Papa Juan XXIII a ser uno de los principales arquitectos del Concilio Vaticano II y supervisó las 4 grandes comisiones. Desde que tuve esta carismática experiencia, mi lealtad al Santo Padre como el vicario de Cristo en el mundo ha incrementado y fortalecido. Mi agradecimiento a María como corredentora y mediadora de mi salvación ha sido asegurado y mi aprecio por la misa como sacrificio de Cristo ha sido acentuado. El protestantismo rechaza todos estos puntos. Sin embargo, esta experiencia carismática le llevó a abrazar estos errores doctrinales incluso en una mayor forma. Esto es lo que el Concilio Vaticano II tiene que decir acerca de los carismas. No es solo a través de los sacramentos y de los ministerios de la Iglesia que el Espíritu Santo santifica y dirige el pueblo de Dios. Analicen esta declaración. Por lo tanto, si participas en un sacramento, eres santificado. Así que, ¿una acción santifica? No hay salvación por las obras, según la Biblia. El Espíritu Santo distribuye gracias especiales entre los fieles de cada rango, y la manifestación del Espíritu se da a todos para provecho. Estos dones carismáticos, ya sean los más sobresalientes o los más sencillos y ampliamente difundidos, deben ser recibidos con agradecimiento y consuelo porque son extremadamente útiles y adecuados para las necesidades de la Iglesia. ¿No es interesante? Así que el Concilio Vaticano II dice, aceptemos esto porque va a ayudar a nuestra Iglesia. Papa Pablo VI, hablando a la Conferencia Internacional de 1965, dice, 1965 marca el año de la llegada de la era de renovación en la Iglesia Católica. Y él les dijo, no hay nada más necesario para este mundo, más y más secularizado, que el testimonio de la renovación espiritual, que vemos que el Espíritu Santo suscita en las más diversas regiones y medios. Entonces, ¿cómo no podría ser esta renovación espiritual una oportunidad para la Iglesia y para el mundo? Y cómo en este caso puede alguien no tomar todas las medidas para asegurarse que seguirá haciéndolo. ¿Quién está detrás de la renovación carismática? Después de haber leído estos. Y el mismo Papa habló en lenguas.
En 1965, el Papa Pablo VI da su discurso y la revista Christianity Today informa: obispos, arzobispos, cardenales, esforzándose mantener sus sombreros, cantaron y bailaron en éxtasis, abrazándose unos a otros, levantando los brazos al cielo, y el discurso de Papa Pablo VI estuvo jalonado frenéticamente. Él habló en lenguas y aquí está el mega movimiento. Alberto, bueno, uno no siempre sabe cuán perfectas son estas citas, pero al menos esta es históricamente correcta. Él dice: Kathryn Kuhlman fue uno de los mayores agentes encubiertos de Roma destinados a penetrar entre los pentecostales y protestantes a través del movimiento carismático. Ella era una maestra de la hipnosis y tenía enormes poderes psíquicos. Como una recompensa por su destacada labor, se le otorgó una audiencia privada con el Papa. Como resultado de su trabajo, la mayoría enseñan ahora la unidad y rara vez predican separación y santidad, temas que Roma aborrece. Y este es un hecho. Esta es una foto de Kathryn Kuhlman hablando a la gente y sanándolos, al igual que los teleevangelistas de hoy curan a las personas. Y aquí en la foto, su fecha de nacimiento. Ella fue una curandera americana del siglo XX. Ella creía en milagros y liberación por el poder del Espíritu Santo y fue parte del brazo pentecostal del cristianismo protestante. Aquí está el protestantismo recibiendo esta infusión. Ella era conocida por sus cruzadas de sanación. De hecho, una vez revista Time la llamó una verdadera mujer del santuario de Lourdes. Si quieres ser sanado, ve a Kathryn Kuhlman, decían. Se le otorgó el doctorado honorífico por la Universidad Oral Roberts. Bueno, no quiero ir allá. Pueden mirar mis anteriores DVDs para comprender qué es todo esto. Es fascinante que en el 1973 Benny Hinn asistió a una de sus cruzadas de sanación y este fue el catalizador para su ministerio. Es gracias a Kuhlman que tenemos experiencias de muertos en el espíritu en el mundo de hoy, lo que ella hizo popular en los círculos evangélicos. Homer Duncan, en el libro Movimiento Ecuménico, da esta descripción de la convención de la Hermandad de los Hombres de Negocios de 1975. Ahora noten aquí lo que Kathryn Kuhlman dijo sobre el papado y cómo. Esta es supuestamente la voz del protestantismo. La Convención Mundial del Evangelio para la Hermandad de los Hombres de Negocios, celebrada en Anaheim, California, fue en 1975. Este es el mismo año en que el Papa habló en éxtasis. Diversos oradores de distintas denominaciones usaron expresiones tales como ecumenismo carismático, el ecumenismo del Señor, la Eucaristía carismática. El énfasis en la reconciliación con todas las iglesias fue uno de los principales temas y los católicos carismáticos fueron destacados en el programa. Kathryn Kuhlman dijo, cito textualmente: quiero que sepan que el Papa Pablo VI se ajustó muy bien a esta gran convención mundial. Él entendió todo lo que ocurrió. Él entendió que esto es parte del gran plan de Dios. Yo creo que el movimiento carismático ha sido engañado y utilizado como un megaconductor para la unidad. Después de todo, si el derramamiento del Espíritu es el mismo, entonces todo debe ser bueno. El sacerdote católico John Bertolucci habló también. Él habló del bautismo con el Espíritu Santo. Él dijo, durante toda la semana hemos tenido misas carismáticas, toda una magnífica experiencia de adoración al Señor por medio de la Sagrada Eucaristía. Y continuó, pero ya saben que el Señor está haciendo una cosa completamente nueva. Él está derramando su espíritu sobre toda carne, sobre todas las denominaciones, sobre todos. Y este es el Señor del ecumenismo. Fascinante. Todos los caminos conducen a Roma. Y esto es lo que ellos usan. El oficial del sínodo de la Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia, y quiero que tomen nota atentos de lo que este hombre tiene que decir. Aquí está el oficial del sínodo de la Iglesia Presbiteriana Libre de Escocia. Y él escribió cuando estas cosas estaban ocurriendo. Esto fue en 1975. No hace tanto tiempo. Esto es lo que tuvo que decir en nombre de su iglesia protestante.
Él era el secretario del sínodo. Él dijo, el movimiento ecuménico que recomendáis, él escribió esto para la revista Times, y ellos lo publicaron. El movimiento ecuménico que recomendáis es el mayor desastre que afecta a la iglesia cristiana en este siglo. Ha reducido las iglesias profesantes de este país a una colección de incruentos, débiles y obsecuentes organizaciones que apenas pueden levantar una ceja en favor de Cristo y su verdad. Poco sorprendente es el avance del mal a medida que crece y la oscuridad espiritual se hace más intensa conforme pasan los años. Parece ser que ustedes consideran un cuerpo de cristianos practicantes de sobria y profunda espiritualidad mental como unos fanáticos e intolerantes. ¿Comprenden? Todo torcido. Si crees en la Biblia, eres un intolerante, eres un fanático. Pero si crees en la experiencia, sí, eres un cristiano. Si esto es así, entonces los eminentes hombres de Dios como John Knox en Escocia, Juan Calvino y Lutero en el continente y el arzobispo Cranmer de Inglaterra eran fanáticos en sus disputas con los errores del papado. Nos alegramos estar en tal compañía, dijo él. Temo que estas voces han desaparecido. Ya no encontramos voces como esa. No, la publicidad se hace más y más grande cada vez. Papa Juan Pablo II y la renovación carismática. Lo que están diciendo es simplemente increíble. Aquí él se reúne con alrededor de 500.000 de representantes de varias iglesias en 1998, y proclamaron con descaro: abríos con docilidad a los dones del Espíritu, aceptad con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu no cesa de derramar sobre nosotros. Lo que venga, tómalo. ¿Qué dice la Biblia? ¿No debemos probar los espíritus? ¿Es esta cosa de Dios o no es de Dios? No, el Papa dice, toma lo que se te da. Esto es lo que necesitamos. ¿Y cuántos hay en la Iglesia Católica? Si no creen que la Iglesia Católica está detrás de esto, miren a sus obispos carismáticos. ¡Santo cielo! Pues bien, estos son sus sacerdotes. Sacerdotes carismáticos de diferentes movimientos se reunieron en el Vaticano en 1990. Esto viene del diario Inside the Vatican, dentro del Vaticano. Ahí están. Este es el plan. Cuanto más grande la multitud, mejor. El movimiento carismático católico, el discurso de Papa Juan Pablo II al Consejo Pontificio de Laicos de 1999. Hemos experimentado la gracia de un nuevo Pentecostés. Hay muchos signos de esperanza que han florecido para la misión de la Iglesia, entre los que se encuentra el descubrimiento y la valoración de los carismas, el renovado impulso para la evangelización y la promoción de los laicos. Este es un movimiento. Vamos a trabajar entre la gente, En 1998 dijo, ven Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra, ven con tus 7 dones, ven Espíritu de vida, ven Espíritu de comunión y de amor. La Iglesia y el mundo necesitan tu venida. Ven Espíritu Santo y haz aún más fructíferos los carismas que nos has concedido. Da fuerza nueva e impulso misionero a estos hijos e hijas tuyos que se han reunido aquí. Abre su corazón, renueva su compromiso cristiano para el mundo. Que sean valientes mensajeros del Evangelio, testigos de Jesucristo resucitado, el Redentor y Salvador del hombre. Fortalece su amor y su fidelidad a la Iglesia. Suena muy bonito. Luego dice con atrevimiento, los movimientos son la esperanza de la Iglesia. Y el cardenal Ratzinger dijo exactamente lo mismo. Dijo que es una hora pentecostal. Ahora, ¿qué hay básicamente malo con esto? La Biblia dice que el Señor Jesucristo se fue al cielo y que los discípulos estaban esperando la efusión del Espíritu que procede de Él. Todo lo que le pidáis, ¿en el nombre de quién? En mi nombre recibiréis de nuestro Padre Celestial. Y luego él dijo la historia con, os dará lo que sea, en vez de, habla de piedras, peces y panes. Y dijo que nuestro Padre Celestial os dará el don de ¿qué? Del Espíritu Santo, si lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios nos dará el don del Espíritu Santo para trabajar para otros en predicar el Evangelio.
Ese era el objetivo principal. Aquí tenemos un acceso directo al Espíritu Santo. Y Cristo es dejado a un lado, y eso no es bíblico. Reuniéndose con los movimientos eclesiales, Papa Juan Pablo II dijo: con el Concilio Vaticano II, el Consolador recientemente dio a la Iglesia, que según los padres es el lugar donde florece el Espíritu, un renovado Pentecostés, suscitando un dinamismo nuevo e imprevisto. Siempre que el Espíritu interviene, deja a la gente asombrada. Él suscita eventos de increíble novedad, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Necesitamos la oración. El carisma no es solo a través de los sacramentos y el ministerio de la Iglesia, sino a través de esta efusión. Y Benedicto añade su voz antes de responder a las preguntas en una asamblea de más de 100 obispos y dice: he tenido la alegría y la gracia de ver jóvenes cristianos tocados por el poder del Espíritu Santo. En un momento de agotamiento, cuando se hablaba de un invierno en la Iglesia, el Espíritu Santo creó una nueva primavera. El reto hoy es no traer la fe en grupos cerrados, sino dejar que ilumine a todos y hable a todos. ¿Cómo es que pueden lograr eso? ¿Cómo se las arreglan para abrir las puertas a este Espíritu? Y aquí viene una pista. Roma, 7 de mayo 2006. Esta es una fuente católica. Más de 10.000 miembros de las comunidades de la Renovación Carismática Católica observan la vigilia de Pentecostés con el Papa Benedicto XVI. Y esto es lo que dijeron: el Dios desconocido. El Espíritu Santo, considerado hasta hace pocos años como el Dios desconocido, es uno de los que con su gracia incansablemente cambia las vidas de miles de personas en todos los rincones del mundo, que con renovada alegría a través de la experiencia del bautismo en el Espíritu comienzan una nueva vida en el Espíritu Santo. Esto es lo que dicen. Así que aquí tenemos un movimiento y un camino desde Jesucristo y de su centralidad, de quien son todas las cosas, a la adoración directa del Espíritu Santo. Y cantamos canciones interesantes, e invocamos al Espíritu Santo, y hablamos con Él y le pedimos cosas y decimos: ven y haz esto por mí. Y esto no es seguir el camino bíblico. El camino bíblico es: nadie viene al Padre sino por Cristo. Por lo tanto, la centralidad de Cristo ha sido quitada. Él es el único que queremos adorar, hablando del Espíritu Santo. Él es el único que queremos honrar y glorificar públicamente en respuesta al llamado que tanto Juan Pablo II como Benedicto hicieron al Congreso y a toda la Iglesia para difundir la cultura de Pentecostés y las acciones del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Y en cada uno de los fieles, continúa el director. Esta celebración, que incluirá momentos de oración, ahora quiero que escuchen con atención porque se vuelve artero. Momentos de oración, de escucha, de testificar e invocar el Espíritu, terminarán con una fiesta de oración, un concierto de música y danza, que será presentado como oración por artistas de diferentes países. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una liturgia, tenemos un modo de acción en lugar de la fe. Fascinante. ¿Y de dónde viene todo esto? Padre Raniero, administrador pontificio, predicador y padre, etcétera, etcétera, uno de los iniciadores de la experiencia carismática, hablará sobre la gracia y el poder del Espíritu Santo en esta celebración. Fascinante. Así que aquí está un movimiento que ha cambiado la imagen del cristianismo, que ha reorientado el cristianismo en una dirección completamente nueva y se basa altamente en sensaciones. Ahora los jesuitas prepararon el camino en este mundo, trabajando primero para desmenuzar los absolutismos morales del cristianismo. Y una de las formas en las que lo hicieron fue a través del movimiento hippie. Así que aquí tenemos el movimiento hippie de los años 60, donde todo valía. Cuando las drogas entraron en este mundo, sexo libre y todas estas cosas bonitas. El pueblo de Jesús, el movimiento hippie, fue dirigido por jesuitas como McSorley. Cuando veías esos pequeños coches donde se distribuían las drogas, los jesuitas nunca estaban muy lejos.
McSorley de la Universidad de Georgetown, la Universidad Jesuita. Esto condujo a la aparición del Jesús antisistema con pelo largo y la filosofía pásatelo bien, el surgimiento del Evangelio del amor, del Evangelio de la liberación, del Evangelio de prosperidad, del Jesús de los bares, del Jesús del rock and roll, del Jesús existencial que satisface las necesidades de todas las culturas y aspiraciones. Así que allá vamos, vamos con ello. ¿Y piensas que el movimiento hippie ha muerto? No ha muerto. Hoy día el movimiento hippie se ha incorporado en organizaciones y de estas surgieron ramas como el movimiento Greenpeace. ¿No es fascinante? Y tenemos a todos estos movimientos de los Amigos de la Tierra y la Coalición de Acción y la Unión de las Libertades Civiles y el Greenpeace International y la Red de Reciclaje Global y el Servicio Americano de Pesca y Vida Salvaje y el Partido Socialista y otras megas organizaciones que han salido de este movimiento. Y aquí está McSorley. Él solía estar en las esquinas de las calles. Fue arrestado. Él fue el líder de vanguardia. Aquí él dice, debemos tomar vida y amor, o ya saben, muerte y odio. Sacerdote jesuita, profesor de la Universidad de Georgetown, él era un sacerdote marxista. ¿Y quién fueron sus estudiantes? Bill Clinton fue uno de sus estudiantes. Fascinante, y fueron los profesores de Georgetown que abogaron para Clinton que vaya con una beca a formarse. ¿Y qué otra cosa fue? Él fue el mentor de toda la familia Kennedy. Así que él fue un activista de todas estas cosas. Esta es de la página web de la Universidad Georgetown, hablando de McSorley. Y dice que tuvo a Bill Clinton en su clase y que fue el mentor y amigo y confidente de la familia Kennedy. También fue asociado con Martin Luther King. Por favor, noten lo que dijo acerca de Martin Luther King. Lo vi como una gran figura de Cristo, así que lo he seguido y he andado con él. King explicó el significado del Evangelio para mí. Él nos enseñó que Jesús fue serio con respecto al amor no violento, justicia racial y la paz. King nos enseñó a vivir el Evangelio así. Interesante, ¿verdad? Así que los jesuitas fueron detrás de todos estos movimientos activistas. Y también en la industria de la música y del rock, que tuvo sus simples inicios con grupos como los Beatles y todo eso. Aquí tenéis a los Beatles. Lucy en el cielo con diamantes. ¿Os recordáis eso? ¿Saben lo que significa? Seguro que todos lo saben. Es la sigla de LSD, una droga muy potente, y el mundo de las drogas. Los jesuitas estaban detrás de todos estos movimientos. El Nietzsche nihilismo. El nihilismo es la noción de que las normas éticas son injustificables a nivel racional y el resultado es una sensación de desesperanza por el vacío de la vida. ¿Quién crea el vacío? ¿Quién aporta las drogas y dice que no hay ningún propósito en la vida? Si quitas la moralidad absoluta y eliminas la Biblia, pues bien, entonces no queda nada. Así que tienes sexo libre, existencialismo, aquí lo tienes y todo vale. Y llegas a un punto donde te das cuenta, bueno, he arruinado toda mi vida, ¿cuál es la razón de todo eso? Y luego llenas el vacío con más drogas. Aquí está el peligro. Nietzsche define el nihilismo como la situación que se produce cuando todo está permitido. Y este mundo de la droga fue muy importante. En la entrevista de Rick Martin con Eric John Phelps, Phelps afirma que los Beatles fueron controlados por los jesuitas y que el mundo de la droga es controlado por Roma a través de la mafia, que es controlada por los jesuitas. Aquí tenemos a los Beatles con sus canciones sobre las drogas. Los Beatles fueron la primera banda de rock que utilizó la señal del diablo en un disco grabado, y lo pueden ver aquí y aquí. Nadie puede decir que es una casualidad. Van Helsing demuestra que los Beatles usaban el retroceso, y este es el mensaje de la canción La Revolución número 9. Empieza a fumar marihuana. Conviérteme en un hombre muerto, refiriéndose a Jesús. En 1962, John Lennon le dijo a Tony Sheridan de la hamburguesería Star Club: sé que los Beatles tendrán un éxito como ningún otro grupo lo tuvo. Lo sé preciso porque para este éxito he vendido mi alma a Satanás.
Esto viene de Jan van Helsing, Las sociedades secretas y su poder. Es un libro y es una cita de él. Y luego tienes ese cambio de filosofía en una nueva filosofía. Y el cuidado de Heidegger, introducido en este mundo absurdo. Dios está muerto, por lo tanto las respuestas de la vida están en sí misma. ¿Has oído eso en la tele estos días? La autoestima y la psicología cristiana cubren la falta. Heidegger enseñó que el alma se autentifica a sí mismo, mostrando preocupación por los demás o cuidado. Así que ya tenemos un cristianismo cuidadoso. El cuidado existencial de Heidegger, Sorge, a cuidar a los demás, se basa en Dasein, a estar allí. Así que aquí estoy en un lío, ¿cómo puedo corregirme? ¿Cómo puedo obtener una forma de espiritualidad? Cuidando a los demás. Esta es la religión del yo, la religión del anticristo. Dios siendo eliminado, la Iglesia establece el estándar y educa, entrena las masas a través de la psicología cristiana, directores espirituales, programación neurolingüística, laboratorios de cuidado, hasta que tenemos una nueva formación espiritual. Este es un resumen de hacia dónde nos dirigimos. Ahora vamos a ver cómo lo hicieron. El segundo paso. Crear una nueva moralidad, cambio de dirección. Tenemos que pasar ahora de esta absurdidad, de esta existencia absurda, a una existencia razonable. ¿Y quiénes están detrás de ella de nuevo? Los jesuitas. Y los pueden ver. Aquí está el padre Gustavo Gutiérrez. Y vamos a aprender del catolicismo a través de este hombre cómo debemos tomar una posición clara en contra de la injusticia social en favor del proceso revolucionario. Ajá, así que cambiamos nuestra religión de adorar a Jesús, de tener una religión centrada en Dios, a tener una religión social. Leonardo Boff, la iglesia debe ser definida en términos de energía, carisma y progreso del mundo. Eso dijo Richard Boff. Siempre me gusta saber quiénes son estas personas. McBride, ¿quién es usted y por qué nos cita de todos estos jesuitas? Bien, aquí está, vamos a ver. Richard P. McBride es profesor de teología de Crowley O'Brien en la Universidad de Notre Dame. Muy interesante. El expresidente de la Sociedad Teológica Católica de América. Interesante. Logros distinguidos y recibió el premio Murray. Se desempeñó como ex comentarista en vivo de eventos católicos en CBS. Así que es un gran hombre. ¿Dónde fue entrenado? En la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, una universidad jesuita. ¿No dijo el Papa, ustedes señores mejor cambien el mundo a través de estas instituciones? Veamos qué tiene que decir este hombre. Él dice, la misión de la Iglesia es un servicio a la gente, especialmente a los pobres, a los oprimidos y a los marginados. Aunque las estructuras de la autoridad son necesarias para esta misión, estas estructuras son siempre subordinadas a esa y han de ser juzgados por su capacidad de permitir a la Iglesia cumplir con la misión. Allá vamos. Hemos cambiado nuestra religión. Necesitamos comedores populares. ¿Es esto lo que necesitamos? ¿Hay algo malo en un comedor popular? No, en absoluto. ¿Hay algo malo en lo que se refiere a elevar a alguien? No, en absoluto. Pero si esa es tu religión, has cambiado la fe con las obras. Tienes que haber una consecuencia y vamos a ver cuál es la diferencia. Él escribe, de los feministas tenemos la visión de la Iglesia como una comunidad del Éxodo. Así que tenemos los feministas aquí. Está bien. Llama a abandonar una llamada a abandonar el orden social establecido y sus agentes religiosos de sacralización y ser testigo de un orden social alternativo. Vamos a cambiar el mundo. Dice que debemos ser agentes de cambio y siervos, ejemplo para la Iglesia, por la aplicación del Evangelio en la lucha por la justicia social, la paz, los derechos humanos. ¿Perdón? ¿Este es el Evangelio de Jesucristo, sí o no? Por supuesto que no. Tenemos un nuevo Evangelio. Las actividades de la Iglesia en favor de la justicia social y los derechos humanos no son meramente preparatorios para la verdadera misión de la Iglesia, como el concepto de preevangelización que había antes que el Concilio Vaticano II. El compromiso de la Iglesia en la participación y en la lucha por la justicia social, la paz y los derechos humanos es un elemento fundamental o parte constitutiva de su misión. Este es nuestro trabajo. Tenemos que predicar el orden social. No,
Debemos predicar a Jesucristo y a Él crucificado. Tenemos que predicar la salvación por Él y solamente por Él. Tenemos que predicar el arrepentimiento. Tenemos que predicar la justificación. Tenemos que predicar la santificación. Este no es el Evangelio, este es un nuevo Evangelio. Mateo dice, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Si deseas hacer el bien, hazlo en silencio. Si quieres ayudar a alguien, hazlo sin jactarse. Si bien afirmaban ser muy celosos para el honor de la ley, su propia gloria era el objeto real que buscaban. Y Cristo les manifestará que el amante de sí mismo es un transgresor de la ley, afirma este autor protestante. Así que preparamos la mente para esta nueva espiritualidad. Y ahora vamos a llegar a la parte peligrosa. Les voy a relatar la historia lentamente. Y cuando llegaremos a la siguiente conferencia, veremos dónde nos encontramos. Da miedo al ver dónde estamos. ¿Saben cómo se alcanza la espiritualidad mediante los ejercicios espirituales de Loyola? Ahora recuerden, esto fue escrito hace 400 años. Yo no voy a leer todo el tema, solo les voy a mostrar la esencia de esto. He descargado todo. Podría hablar toda una conferencia únicamente sobre los ejercicios espirituales. Este es Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas. Y recuerden que los protestantes dijeron que él se basó en sí mismo y que encontró un medio de desarrollar una espiritualidad que no se basa en la fe, sino en la autosugestión. Y Loyola escribe que lo primero que tienes que hacer es la composición. Vas en una pequeña habitación y tienes la composición, observando el lugar. Por lo tanto, si deseas tener una experiencia con Jesucristo, entonces en tu mente contemplas la escena, ves el lugar. Aquí hay que señalar de manera visible la contemplación o la meditación, como por ejemplo cuando uno contempla a Cristo el Señor, que es visible. La composición será ver con los ojos de la imaginación el lugar corporal donde se encuentra la cosa que quiero contemplar. Por lo tanto, esta es la espiritualidad. Necesito una habitación pequeña y tranquila. Tengo que contemplar esta cuestión, tengo que verla y al final se convierte en una realidad a la cual eventualmente pueda hablarle a Cristo o quien sea que he visualizado y puedo tener una conversación de uno a uno. Así podemos contemplar en nuestras meditaciones, por ejemplo, los pecados y veremos la composición con los ojos de la imaginación y considerar que mi alma está en la cárcel, en este cuerpo corruptible, y así tener esta experiencia. Luego él dice que se inicia cada uno de los ejercicios con una plegaria especial. Es como una mantra, se vuelve a repetir una y otra y otra y otra vez. Y él dice, llamar al rey temporal para ayudar a contemplar la vida del rey eterno. Así que ahora tenemos idolatría. Dice que cuando quieres contemplar a Jesús, eso es demasiado difícil. Vamos a tomar un rey terrenal, un maravilloso rey terrenal, que es la personificación de Jesús. ¿Y a quién se refería él? A Papa. Él dice que lo primero empiezas con la composición. Ves el sitio de nuevo, lo observas con la imaginación y luego pon delante de mí un rey humano elegido por Dios, nuestro Señor, al que todos los cristianos, príncipes y hombres reverencian y obedecen. ¿Quién es este? Así que empiezo a imaginarme al Papa. Segundo, hay que observar cómo este rey habla a todo su pueblo diciendo, es mi voluntad conquistar todas las tierras de los infieles, por lo tanto, quien quiera venir conmigo debe ser contento, comer como yo, y beber y vestir como yo. Así que tengo que convertirme en pobre. Disculpen, tendré que convertirme en mega rico. Tendré que conseguirme un papamóvil y pasearme por ahí en él. El tercer punto, examinar cuáles son los buenos temas que debería responder al tal rey. A continuación, él habla de penitencia. Él dice que la penitencia debe ser interior y exterior. No es suficiente ir a Jesús y decir, Señor, he pecado, perdóname. No, tiene que ser exterior. Tengo que castigarme a mí mismo, tengo que sancionarme a mí mismo. ¿Cómo puedo castigarme a mí mismo? Una manera es anular mi comida.
Es decir, cuando dejamos lo superfluo, no es arrepentimiento, sino templanza. La penitencia es cuando quitamos de lo que es adecuado, y cuanto más quitamos, mejor. Así que empiezo a comer solo lo que es absolutamente necesario para sobrevivir, migas de pan y cosas así. Y cuando se trata de dormir, no es suficiente sacar lo superfluo. No. No necesitas las cosas suaves. Puedes dormir en el suelo directamente y preferiblemente poner unos clavos debajo de ti. Ahora puedes ver por qué muchas personas en estas órdenes, las monjas, se ven tan escuálidas y quebradas y duermen en el suelo y se les dice que lo que pueden comer y nada puede tener buen sabor porque tienes la penitencia. Él dice, debes castigar la carne, o sea que le das dolor físico que se da mediante el uso de silicio, cuerdas o cadenas de hierro junto a la carne, con azotes o herirse a sí mismo y otros tipos de rigores. Esto escribió él, no lo estoy inventando yo. Por lo tanto, tienes que azotarte a ti mismo con látigos, tienes que llevar cadenas. Así que por eso los de Opus Dei y todos estos grupos llevan tobilleras para que cuando se muevan sientan el dolor punzante y recuerdan sus compromisos. Esto es terrible. Este es el cristianismo moderno. Por eso en las Filipinas se promulga eso y se autoflagelan y se crucifican a sí mismos. Estos son los ejercicios espirituales de Loyola. Tienes que pagar con dolor por tus pecados. La fe dice, mi Señor murió por mí en la cruz y pagó por mis pecados, pagó por mí. Todo lo que tengo que hacer es venir y arrepentirme y luego hacer progresos. Una vez que te has quebrado a ti mismo, hay que empezar a avanzar. Pero ellos dicen que se debe elogiar mucho las órdenes religiosas. Así que tus modelos son todas estas órdenes religiosas. Virginidad y continencia. Maravilloso. Hacer votos de religión, adorar las reliquias de los santos. Así que ve a las reliquias y comienza a sentir esos huesos y todas estas cosas. Y alabar las constituciones de ayunos y abstinencias como la cuaresma, los temporas. Por lo tanto, ahora necesitamos un montón de fiestas para llenar nuestras vidas. ¿Pueden comprender lo que se está contemplando aquí? ¿Creen que todo esto es cosa antigua de 400 años? Tengo terribles noticias para ustedes. Debemos entender estos ejercicios de Loyola si queremos comprender a los jesuitas. Para tener los verdaderos sentimientos que debemos tener en la iglesia militante. Primero, todo el juicio debe apartarse. Este es Loyola que habla y aquí está su imagen o su estatua como un santo en el Vaticano. Primero, todo el juicio debe apartarse. ¿Qué dijo Papa Benedicto? Tienes que ser perinde a cadáver, como un cadáver, y debemos tener nuestra mente dispuesta y pronta a obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo, nuestro Señor, que es la jerarquía de nuestra Santa Madre la Iglesia. Y ser listo a aceptar que el blanco que veo es negro, si así lo decide la jerarquía de la Iglesia. Estos son los ejercicios espirituales de Loyola. Obediencia ciega es absolutamente esencial. Y esta es la famosa frase que tienen que obedecer. Perinde a cadáver. Como un cadáver. No debes tener tu propia mente. Ahora, ¿es todo esto anticuado? ¿Muerto? ¿O está vivo y sano y destruyendo el protestantismo hoy? Esta es la cuestión que hemos de plantearnos. Los ejercicios espirituales en el mundo de hoy, como han sido expuestos en National Jesuit News, las noticias nacionales jesuitas. Vamos a nuestros días. Los ejercicios espirituales de San Ignacio pertenecen a la Iglesia. Mediante ellos son implicados laicos y sus colegas jesuitas en una manera fructífera. Ellos crean conversación y comunidad espiritual que los estadounidenses anhelan. Ayudan a las mujeres religiosas, ofrecen los dones de las mujeres a la Iglesia y al mundo y ayudan a los laicos a encontrar sus propios dones confirmados por medio de la oración. Ellos ofrecen un camino seguro para encontrar a Dios en todas las cosas y proyectos factibles de la contemplación viva en acción. Oh, si supieran ustedes lo que significan estos términos. Cristianos justos en el mercado. Tenemos un cristianismo contemplativo. Ellos escriben, Ignacio de Loyola ha creado y llevado a cabo este apostolado durante 15 años antes que sea ordenado.
Y continúa, la historia prueba que los ejercicios espirituales son un instrumento increíblemente efectivo para la espiritualidad del laico, incluso en la era posmoderna. Son, por favor noten que es una organización jesuita que escribe esto. Son utilizados para y con los laicos en diversas formas en todo el mundo. Y luego proporcionan la base de sofisticadas espiritualidades para el mercado. Así que tienen algo a la venta. Y ese es el camino al infierno, lo que tienen que vender. Esta no es religión bíblica. No es exagerado decir que más gente es dirigida hoy a través de uno u otro ejercicio que en cualquier momento de la historia. No es exagerado decir algo más. Los ejercicios espirituales se utilizan como un instrumento apostólico para una mejor educación laica. Así que no tenemos que pensar que solo los jesuitas están en control. Ellos han entrenado un ejército de cientos de miles de laicos en sus ejercicios. ¿Y cómo les va a afectar esto a ustedes? Aquí pueden ver en sus propias páginas web, retiros ignacianos y ejercicios espirituales en nuestros días. Aquí es un retiro ignaciano de 8 días. 8 días de retiro ignaciano para sacerdotes, diáconos, religiosos y ministros laicos, etc. Ven y discute aquí y estudie los ejercicios espirituales y otras meditaciones. Este libro dice, ¿qué más puedo hacer? Un retiro ignaciano para gente en alguna parte en el camino. Les ayuda a explorar y orar acerca de lo que significa a servir. ¿Servir a quién? Si desean descargar los ejercicios espirituales para ver si me estoy inventando todo esto, vean a Jesuit Review. Esta es su propia página web. Pueden ir y echar un vistazo y pueden descargar los ejercicios espirituales. Ellos citan aquí las primeras series de artículos de Jesuit Review ofrecen una introducción a los ejercicios espirituales. ¿Creen que están muertos? Les voy a mostrar dónde están ellos actualmente. Joseph Tello escribe, la filosofía sigue al corazón del arte en la formación jesuita, porque más que cualquier otra disciplina, ella puede provocar la conversión intelectual del pensador convencional a reflexión de principios. Bien, con esta introducción vamos a nuestros tiempos. ¿Todos ustedes han oído hablar del curso Alfa? Se promociona como probablemente la mayor herramienta ministerial en la historia del cristianismo. Y empezaremos desde este humilde comienzo hasta donde vamos a ver dónde nos encontramos hoy. Es aterrador, es inimaginable. El curso Alfa y la filosofía de grupo pequeño. Ahora, permítame primero decir que no hay nada de malo en las reuniones de grupos pequeños. Es consejo divino tener pequeños grupos donde la gente se reúna para estudiar la palabra de Dios y encontrar el sentido de la palabra de Dios. Es hermoso. Cuantos más hay, mejor. Pero esto no es la cuestión. Esto no es Alfa. Esto es reunión de grupo pequeño, pero en una base totalmente diferente. Y tras haber pasado por los ejercicios espirituales, vamos a ver qué podemos encontrar. El fundador del curso, como está escrito, soy Nicky Gamble. Aquí está. ¿Dónde nos lleva? Vamos a leer lo que la página web de Alfa dice. Esta es Alfa USA. ¿Qué es Alfa? El curso Alfa es una práctica introductoria a la fe cristiana durante 10 semanas. El curso da la oportunidad a la gente de explorar grandes preguntas de la vida. ¿Existe algún propósito para la vida? ¿Y qué sucede cuando yo muera? Los participantes al curso Alfa aprenden cómo responde el cristianismo a estas preguntas. El curso Alfa es para todos, comparte la fe en las personas fuera de la iglesia, despierta la fe de los nuevos cristianos y alimenta el compromiso de los cristianos viejos. Esta es la cosa más grande jamás. Los huéspedes de Alfa exploran el cristianismo participando a 15 sesiones que tienen lugar en un relajado, acogedor y atractivo ambiente. Cada sesión explora una cuestión particular. Y luego dan todas las preguntas. Suenan bonitos y son inocuos.
Hay más cosas en la vida que esto. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo mejorar el resto de mi vida? Suena bonito, no hay ningún problema, nadie debería preocuparse. El poder del alfa, por Rebecca Barnes, reproducido con permiso. Desde su venida a los Estados Unidos en 1996, el mismo año, el obispo de Londres ha nombrado a Gamble capellán de Alfa. Alfa ha crecido de manera exponencial. El número de iglesias estadounidenses anfitriones del curso ha aumentado de 200 en el primer año a más de 7.500 en el año 2005. En mayo de 2004, el exdirector nacional de la Viña de Estados Unidos, Todd Hunter, se unió a Alpha USA como su presidente, entusiasmado por el matrimonio de la formación espiritual y la evangelización que trae Alpha. Dos términos que tendremos que abordar. Y él dice en su blog, él llama el curso Alpha el enfoque más holístico en el campo de la evangelización disponible para las iglesias locales. Ahora vemos lo que dice Nicky Gamble. Él dice, las diferencias entre los protestantes y los católicos son totalmente insignificantes en comparación con las cosas que nos unen. Necesitamos unirnos en torno a la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, cosas absolutamente esenciales en el centro de la fe cristiana. ¿Quién dijo eso antes? El Concilio Vaticano II lo dijo. Esta es una filosofía del Concilio Vaticano II. Tenemos que dar a la gente libertad para estar en desacuerdo con las cosas que son secundarias. Hacemos de eso una regla, escribe él. En Alfa, nunca criticar a otra denominación, otra iglesia cristiana o un líder cristiano. Prohibido criticar. El obispo católico Ambrosio dice, Alfa es una potente herramienta evangélica que no contiene nada contradictorio a la doctrina católica. Fascinante. ¿Se encontró con el Papa? Sí, ahí está con el Papa. Fue un gran honor ser presentado al Papa Juan Pablo, que tanto ha hecho para promover la evangelización en todo el mundo. Lo que nos une es infinitamente mayor que lo que nos separa. Y él ha admitido que algunas secciones se han escrito muy cuidadoso con el fin de incorporar el catolicismo. Por lo tanto, este es un instrumento ecuménico para unir el cristianismo. Alpha News, que es su gran revista de noticias, nos dice algunas cosas interesantes. El Espíritu Santo está transmitido a través de las manos de los dirigentes. Así que en Alfa uno de los objetivos es ser dirigido a este Espíritu. La recepción del Espíritu Santo y las manifestaciones exteriores forman la marca de la fe. Los testimonios públicos venidos de Alfa casi siempre se concentran en experiencias con el Espíritu Santo. Así que nos conduce a esa maravillosa religión experiencial. Así será cuando venga el Espíritu de verdad, dice Juan 16, 13, 14. Él nos guiará en toda verdad. Y Él no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque recibirá de lo mío y se lo dará a vosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo y habilitarnos a nosotros difundir el Evangelio, no tener una experiencia. Esto no es bíblico. Ahora, permítanme contarles sobre grupos pequeños. Los grupos pequeños como el curso Alfa. Los grupos pequeños también están bajo un entrenador, un director espiritual, al igual que la historia de Ignacio de Loyola. Ellos tienen como tarea traer a las personas a un consenso teológico, a la celebración litúrgica y al sacrificar las normas individuales para las normas del grupo y dinamizar mediante la presión de grupo. Vamos a mirar esto. He tomado estas citas del manual de las iglesias protestantes. Estas son las principales iglesias protestantes que aprenden en el curso Alfa. Y voy a citar de ellas directamente de su manual. Allá vamos. Un grupo pequeño tiene un anfitrión, un líder, un Timoteo y a los participantes. Un grupo pequeño ofrece ayuda pastoral, atiende las necesidades individuales y tiene una estructura y duración específica. Es muy controlado. No se trata de un grupo de personas que se reúnen para discutir sobre la Biblia o para hablar de profecía y ver lo que la Biblia tiene que decir.
Es el puente entre el pueblo y la iglesia. Cada miembro del grupo es evangelizado, consolidado, formado como un discípulo y enviado. La duración de una sesión es de 1 hora. Se inicia con una introducción, la alabanza, la oración, el tema, la aplicación, actividades finales. No se permite la desviación del formato. Estoy citado textualmente del manual para las iglesias protestantes. Por favor, tenga en cuenta. También los miembros no están autorizados a cambiar los grupos pequeños. Permanecen en el mismo. No se permite la murmuración y la crítica. Se promueven la unidad de pensamiento, sentimientos y el compromiso. Los discípulos del grupo de visión no pueden actuar independientemente de su líder. La unidad es símbolo de madurez. Por lo tanto, permaneces en tu grupo, tendrás consenso teológico, no puedes soplar, no puedes encontrar problemas o buscar errores, y serás sumiso. Al final tendremos consenso teológico. Todo lo que es, digamos, inestable, lo desechamos. No puedes hablar de ello. Esta es la unidad. Modelos de éxito. Declarar que el éxito es tuyo. Esto no es otra cosa que el poder del pensamiento positivo. Perseverar, soñar y visualizar. Oh, vamos a ver cómo funciona esto. La obediencia y el respeto por el liderazgo es esencial. ¿Cómo es un retiro ignaciano? Perinde a cadáver. Incluso si tu líder se convierte en un perro, le obedecerás sin discutir, dice Loyola. El líder buscará consejo a sus superiores cualificados en la iglesia y la confianza de sus discípulos. Por otra parte, los discípulos deben ser alentados a confiar en el líder con respecto a sus problemas. Discúlpenme, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este es el romano catolicismo en su mejor momento. El líder toma el lugar del sacerdote. Se convierte en padre confesor. Es absoluto. No puedes cuestionarle. Y obtiene consejo donde es entrenado. Y se ha formado en escuelas de formación específica. Fascinante. Vamos a continuar. Tenemos una docena en torno a un modelo. Por favor, ¿qué estoy citando? Deseo recordarles que no estoy inventando nada. ¿De dónde estoy citando esto? En el manual para las iglesias protestantes. Jesús se ocupó 3 años y medio para entrenar a los 12 y por eso los grupos pequeños utilizan el concepto de 12 alrededor de uno. Jesús no eligió 13 sino 12. Con equipos de 12 comenzamos a restaurar el altar de Dios en el mundo. El secreto está en el 12. El modelo de 12 siempre ha estado en el corazón de Dios y el número simboliza gobierno y autoridad. Así que tenemos ahora numerismo. Esto se vuelve oculto, porque si no dispones de este 12, bueno, tienes que mejorar. Siempre intentan llegar a los 12. Puedes trabajar sin el 12, pero ese es el modelo y el objetivo. Por lo tanto, el número es importante. Y por cierto, si tienes 12 alrededor de uno, entonces el guía espiritual toma el lugar de ¿quién? Toma el lugar de Cristo. Se convierte en un alter Cristo. ¿Y envió Cristo solo 12 a predicar? ¿O envió 70 o cualquier número? Esta es la definición del gobierno de 12. Esto es lo he puesto abajo en la página para que la gente pueda ver. Un modelo de liderazgo revolucionario que consta del líder que elige 12 personas. Por favor, noten lo que se dice aquí. Esto es increíble. Quien elige 12 personas para que su carácter y autoridad pueda ser reproducido en ellos, para que la visión de la iglesia pueda ser desarrollada. Así que si eres un miembro del grupo pequeño, el nivel más alto que puedes alcanzar es el nivel de tu líder espiritual. No permita a Dios que tengamos tan bajos objetivos. ¿Por qué no hacer de Cristo tu modelo y tener la infinidad para alcanzar? Lo siento, déjenme decirlo otra vez. Para que seas elevado una infinidad. Ahora les voy a mostrar algo más.
Aquí está la página web de la Orden Rosacruz, probablemente una de las órdenes más ocultistas del mundo. La Fraternidad Rosacruz. Al igual que todas las demás órdenes del misterio, la Orden Rosacruz es formada en líneas cósmicas. Si tomamos bolas de igual tamaño e intentamos ver cuántas hacen falta para cubrir una y esconderla, vamos a encontrar que se requerirán 12. Bueno, no tenemos que leer todo eso. Y aquí dice 12 apóstoles agrupados en torno a Cristo. Hay otros ejemplos de esta agrupación de 12 y 1. Por eso la Orden Rosacruz también está compuesta de 12 hermanos y el tercero. Satanás quiere ser como el Altísimo, y Jesús había 12 tribus de Israel, y él había 12 apóstoles, y él era la centralidad, el cambio de lo antiguo a lo nuevo. Satanás quiere ser como Altísimo, pero hace de eso una herramienta oculta. No necesitamos una estructura específica con el fin de adorar a Cristo. La Biblia dice, cuando se reúnen, ¿cuántos? Cuando se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré allí. No tengo que tener un número cabalístico a fin de evocar el Espíritu Santo. Esto es un disparate. En la sección de intercesión leemos, la intercesión es necesaria para confirmar el equipo de 12, satisfacer la necesidad del grupo de los 12, gozar de la protección contra el mal, alcanzar la santificación, construir y mantener las mentes abiertas, levantar a los discípulos al mismo nivel del servidumbre como su mentor. Santo cielo. ¿Quién queda fuera de esta ecuación? Jesucristo es dejado fuera. Un mentor es descrito como alguien con una comisión sacerdotal que es misericordioso y compasivo y aprobado y santo. Así que ahora hay que mirarle como santo y aprobado. El texto citado incluye pasajes del Evangelio de Juan, etcétera, etcétera. Esta es la espiritualidad ignaciana. Se basa en principios jesuitas y se encuentra en prácticamente cada iglesia protestante en el mundo. 1 Corintios 14, doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ellos dicen que lo que necesitamos es aspectos positivos y ponen mucho énfasis en la sanación, profecía, poder, milagros, lenguas. Esta es la manifestación que ellos buscan. ¿Qué dijo Martín Lutero acerca de esto? El verdadero camino al cristianismo es este. Me gusta este hombre. ¿Saben eso? Me gusta este hombre. El verdadero camino al cristianismo es que el hombre mismo reconozca en primer lugar mediante la ley que es un pecador. No hay ninguna mención al pecado en todos esos escritos de los jesuitas. Ese es totalmente un nuevo evangelio que ellos tienen. Martín Lutero dice que lo primero el hombre tiene que reconocer que es pecador y que le es imposible hacer cualquier buena obra. Porque la ley dice, citando Mateo 17, que tú eres un árbol malo y por lo tanto todo lo que piensas, hablas o haces está en contra de Dios. Porque todo lo que no es por fe es pecado. Cuando un hombre es por lo tanto instruido y enseñado por la ley, entonces él es aterrado y se humilla y entonces comprende de veras la grandeza de su pecado y que no puede encontrar en sí mismo ninguna chispa del amor de Dios. Por lo tanto, él le da razón a Dios en su palabra y confiesa que es culpable de muerte y condenación eterna. Entonces, la principal parte del cristianismo es la predicación del arrepentimiento y el conocimiento de nosotros mismos. Exactamente lo contrario del curso alfa. Lo que ellos quieren cuando estudian la Biblia es la eisegesis y no la exegesis. La exegesis es determinar qué trata de decirme la Biblia, qué trata de decirme Dios. La eisegesis es lo que yo creo que Dios está diciendo. Hay una gran diferencia. Es por eso que hoy tenemos las traducciones modernas, que son traducciones dinámicas y parecidas. Esto significa que algún teólogo ha predigerido para mí y me transmite lo que él piensa que Dios está diciendo. Discúlpenme, ¿no tengo mi propia mente para saber lo que dice Dios? Ignacio, este es el profesor de la Universidad de Bonn, hablando de los jesuitas. Ignacio entendió más que ningún otro líder de los hombres
que le ha precedido que la mejor manera de criar a un hombre para un determinado ideal es el de convertirse en maestro de su imaginación. Le infundimos fuerzas espirituales que él va a encontrar muy difícil de eliminar más tarde, fuerzas más duraderas que todos los mejores principios y doctrinas. Estas fuerzas pueden salir a la superficie a veces después de años sin siquiera mencionarlas. Es una forma de hipnosis. Y volverse tan imperiosas que la voluntad no se encuentra en posición de oponer ningún obstáculo y tiene que seguir su impulso irresistible. Esta es hipnosis. Esto no es cristianismo. Ignacio fue profundamente influenciado al leer la leyenda dorada. Él fue especialmente atraído por las hazañas de la penitencia de los monjes egipcios, que se golpeaban y castigaban a sí mismos hasta que finalmente tenían esas experiencias. La base de los ejercicios espirituales es la ilustración imaginativa en la que uno pone cada sentido bajo el impacto de la imaginación. En un ejercicio llamado composición, ver el lugar, la imaginación está vestida con una forma visible, el objeto es fijado y la imaginación se convierte en realidad. Hoy en día llamamos a este ejercicio visualización. Se practica en el ámbito escolar. Se enseña esto a los niños pequeños en las escuelas. Es parte de los nuevos planes de estudio. Los jesuitas lo tienen todo bajo control. Es practicada desde la enseñanza primaria hasta la educación terciaria. Es un desastre. El juicio moral se suspende y vives en esta euforia. Un retiro jesuita dura 4 semanas. Son dirigidos por un maestro de retiro, un guía o un entrenador. ¿Cómo llamamos a estas personas cuando somos instruidos por ellas en las iglesias protestantes? Los llamamos guías, los llamamos maestros de retiro. Ellos ni siquiera lo ocultan. Solo el director que ha captado la mente y el corazón de la espiritualidad ignaciana, que es distinguido servicio a Cristo, puede cumplir con su tarea de adaptar los ejercicios a las necesidades concretas de la persona o el grupo al cual está hablando. Fascinante. Un experimentado maestro de retiro que conoce bien los ejercicios hará numerosos pequeños ajustes para sus aproximaciones a la meditación para encajar en el papel de la educación del temperamento, margen de edad y el interés de la audiencia. Así que no todos son iguales. Escuchen lo que este ex sacerdote de la nueva era, tiene que decir, Will Barr. Él dice, este ritual era muy engañoso. El cristiano medio probablemente no encontrará nada muy cuestionable en las frases utilizadas. Sin embargo, esta meditación era un producto de Satanás, diseñado para llevar a las personas a aceptar la voz disfrazada de demonios como la voz del Espíritu Santo. Algunas de estas personas, como ya hemos leído en los periódicos, de repente escuchan voces. Y estas voces empiezan a decir, estos son los enemigos de Cristo, ve y mátalos. Y entonces ellas van y hacen estas cosas. Si quieres sentir cosas, pues conseguirás lo que tratas de experimentar. Ahora escuchen lo que dice esta revista de los protestantes, Christianity Today, el cristianismo hoy. Esta era la revista de Billy Graham. Dice, la dirección espiritual es una de las clásicas disciplinas cristianas que personas de una amplia variedad, protestantes, católicos y ortodoxos, examinan y recomiendan nuevamente. La dirección espiritual, tal como se practica hoy, sobre todo en la Iglesia Romano-Católica, debe su mayor deuda al fundador de la Compañía de Jesús. Ellos lo saben y lo propagan. No hay duda de que esta es una contrarreforma dirigida por la Orden de los Jesuitas. El artículo sigue diciendo, los retiros Loyola se centran en el pecado y sus consecuencias en la vida de los participantes, la vida de Cristo, las directrices para resolver con la tentación del diablo, la pasión y la resurrección. Todos estos temas bonitos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de directores espirituales? Miqueas 7 dice, no creáis en amigo, ni confiéis en guía, guarda la puerta de tu boca de la que duerme a tu lado. Ni siquiera al ser amado se le permite dictar tu espiritualidad. A nadie. Esta es una relación que tú tienes con Jesucristo y solamente con Él. Martín Lutero dice, el Espíritu Santo no es más presente y vivo que en sus propias sagradas escrituras.
Tenemos que dejar que las Escrituras tengan el lugar principal y ser su propio sencillo, verdadero y claro intérprete. Quiero que las Escrituras solamente sean la regla y no ser interpretadas de acuerdo con mi espíritu o de cualquier otro hombre, sino ser entendidas en su propia luz, per seipsam, y de acuerdo con su propio espíritu. No me hace falta un guía espiritual para decirme lo que tengo que creer. Necesito la palabra de Dios. Eso es lo que él dice. Pero hoy no. Hoy necesitamos directores espirituales, necesitamos entrenadores, necesitamos experimentar ejercicios. Este escritor dice que todos sean educados a escudriñar las Escrituras, a buscar constantemente que Jesús y no los agentes humanos sean su guía. La palabra de Dios debe ser el hombre de nuestro consejo. Esa palabra es infinita. Obedecida, nos va a guiar en caminos claros y seguros. Pero la palabra diluida con dispositivos humanos e imaginaciones no es una guía segura. Dice exactamente lo mismo que Martín Lutero. Dios quiere hacer algo para cada uno de nosotros. Este trabajo es un trabajo individual. Por favor, noten, un trabajo personal. Estudiantes, no dependáis de vuestros maestros para formar vuestro carácter. Por el amor de Cristo, formad vuestros caracteres personalmente. Aferraos a Dios. Y no creáis que tengáis que estar siempre con vuestros maestros para llegar a ser sólidos trabajadores. Debemos de presentar a Dios al mundo para mostrar lo que la verdad ha hecho para nosotros en esta tierra. Queremos ver el impulso del Espíritu Santo. Recordad que así trabajó el Espíritu Santo en las escuelas de los profetas, que cuando Saúl, cazando a David, vino en relación con una de las escuelas, el Espíritu vino sobre él y él empezó a profetizar. Pero necesitamos algo más duradero que hubo Saúl. Aferraos a Dios. Solo os queda poco tiempo para formaros los caracteres para el futuro. El libro de Éxodo dice, no sigas a la mayoría para hacer el mal, ni te inclines a una causa por la mayoría en contra de la justicia. Con respecto a Lutero dice en la gran controversia, la influencia de este hombre solo, que se atrevió a pensar y actuar por sí mismo en cuestiones religiosas, conmovió a la Iglesia y al mundo, no solo en su tiempo, sino en todas las generaciones futuras. Aquí está un hombre solo. Él decidió, me voy a pegar a la palabra. No me importa lo que dice el Papa. No me importa lo que dice el arzobispo. Quiero saber lo que dice la palabra de Dios. Por favor, no me malinterpreten. Estoy diciendo, no busquéis el consejo de sabios hombres religiosos. ¿Eso digo? No digo eso. En el consejo de muchos está la sabiduría. Pero no dejes que nadie te diga qué debes creer. Eso es lo que estoy diciendo. Y aléjate de eso de alcanzar el nivel de tu guía espiritual y confesarle todo lo que has hecho. Confiesa tus pecados a Jesús y si has herido a alguien, ve y decirle lo siento sin necesitar de entrenadores o guías culturales o espirituales escondidos quién sabe por dónde. Mateo 23, 8, 10. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, Cristo mismo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, Cristo mismo. ¿Es bíblico lo que digo? Maestro, catequetis, una guía. Eso es un profesor o un maestro. No necesito uno de ellos para que me diga lo que creer. Eso no significa que no puedo estudiar lo que han dicho y compararlo con la palabra de Dios. Con estas palabras, Cristo quiso mostrar que ningún hombre debe poner su interés espiritual bajo otro hombre, como un niño es guiado y dirigido por un padre terrenal. Esto ha fomentado un espíritu de desear superioridad eclesiástica que siempre ha dado lugar al sufrimiento por parte de hombres en cuales se confiaba y llamaba Padre. Eso confunde el sentido de la sacralidad y de las prerrogativas de Dios. Así como en los primeros siglos, las verdades esenciales para este tiempo se encuentran no en las autoridades eclesiásticas, sino en hombres y mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Si desean confusión en el mundo, entonces crean a cada teólogo por ahí. Ellos difieren tanto como el oriente del occidente. Tomen cualquier aspecto, el bautismo, por ejemplo. Tenemos iglesias que bautizan adultos.
Algunos de ellos los salpican, otros vierten un poco de agua sobre ellos. Hay gente que los bautizan 7 veces, otros los meten en agua 3 veces. Unos dicen que solo los recién nacidos deben ser bautizados. La lista es interminable. Y todo eso viene del pensamiento de los teólogos. No tengo nada en contra de los teólogos piadosos y me gusta leer sus escritos y estudiarlos en comparación con la palabra de Dios. Podemos ser conducidos por hombres piadosos, pero eso no significa que estas personas deben ser tu guía y de ningún modo tu papa. Nuestra gran debilidad está en poner hombres a los cuales mirar y confiar en el lugar donde debería estar Dios. No creo que necesitamos algunas de estas estructuras fijas. Yo creo en pequeños grupos y creo en reuniones de estudio bíblico y oración en común para buscar consejo del Señor, y creo en buscar consejo de hombres enseñados que han estudiado estas cosas más que yo, pero creo en la primordial superioridad de la palabra de Dios. Y todo y cada cosa debe ser probada por esa palabra. Salmo 32, 8. Yo te instruiré y te mostraré el camino a seguir. Yo te guiaré con mis ojos. Dios quiere una relación personal con ustedes y conmigo. El Evangelio no es acerca de cosas. El Evangelio no trata de rituales. El Evangelio no trata de fórmulas mágicas y números mágicos. El Evangelio no trata de castigos para que veas más luz. El Evangelio es una relación. Y Dios ha puesto hombres y mujeres en esta tierra y el matrimonio como un ejemplo de esta relación. No permita a Dios que yo tenga que azotarme cada día para conseguir la atención de mi esposa. ¿No sería patético? Isaías 48, 17. Así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino en que debes andar. Confía en el Señor tu Dios, confía en su palabra, y nadie tiene que perderse. Que Dios nos ayude a estudiar más a fondo las incursiones de los ejércitos espirituales que toman el lugar de la fe. Esto se pone cada vez más serio. Gracias.